Hola, buenas tardes. Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a empezar otro capítulo de fenómeno de transporte. Vamos a hablar sobre lo que es la transferencia de energía. En el capítulo de este momento vamos a hablar sobre los números adimensionales. En la transferencia de calor se utilizan números adimensionales, ya sea para hacer cálculos y demás. Más que todo, los números adimensionales nacen a partir del análisis dimensional, en el cual se busca de que un mismo parámetro represente a un montón de sistemas y no sea necesario utilizar demasiadas variables, sino disminuir ese número de variables. En esta unidad, los números dimensionales que se van a ver van a ser los siguientes: el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt. El número de Reynolds es un número que ya vimos en la primera unidad, y si ustedes recuerdan, este número caracteriza el régimen de flujo, pero en este caso lo que nos va a hablar sobre los fluidos de movimiento. El Reynolds se define de la siguiente forma. El siguiente número que vamos a ver va a ser el número de Prandtl. El número de Prandtl en sí ya es nuevo para esta unidad. eh, es aquel que relaciona la velocidad de difusión de cantidad de movimiento y la difusividad térmica. Y se define como el producto de la Cp por la viscosidad sobre la difusividad térmica. Y el último número es el número de Grashof. El penúltimo. El número de Grashof es un número dimensional proporcional al coeficiente de la fuerza de flotación y de las fuerzas viscosas que actúan sobre un fluido, y se define como lo siguiente. Aquí vamos a establecer ciertos parámetros. La G hace referencia a la gravedad, la T sub S hace referencia a la temperatura superficial del cuerpo, la T sub infinito hace referencia a la temperatura del ambiente, la L a la longitud característica del cuerpo, y la B es un parámetro de cada material. Y el último número es el número de Nusselt. En el número de Nusselt, en sí lo que relaciona el número de Nusselt es qué tipo de transferencia de calor predomina sobre la otra. En sí se define como la H sobre la K por longitud característica. Es decir, me relaciona qué tan fuerte es la transferencia por convección en función a la transferencia por conducción. Y mediante experimentaciones se puede modelar el Nusselt en función de otros números adimensionales. Ahora hay que tener en cuenta y tener cuidado en este caso. Eh, Cuando ustedes hablen de una convección natural o libre, el número de Nusselt está en función del Prandtl y del Grashof. Y un ejemplo es esa función, póngale. En cambio, cuando ustedes hablen de una convección forzada, el número de Nusselt está en función del Prandtl y el Reynolds. Ahora, un ejemplo es eso. En este caso, cuando habla de una convección forzada, habíamos dicho de que el fluido tiene una velocidad característica. Esa velocidad es la que influye en el número de Reynolds. En cambio, en la convección natural o libre no hay una velocidad característica. Por eso es que no involucra el número de Reynolds. Ahora, la duda que siempre nace en este tema es: Nusselt sub 1, Nusselt sub logaritmo, Nusselt sub A. ¿No hay acaso un solo Nusselt? Entonces la respuesta es esta. Un Nusselt, podríamos decir sub I, puede ser logarítmico, aritmético, 1, 2, el que ustedes vean, siempre va relacionado con el coeficiente convectivo H sub I. Es decir, además de eso, dicho coeficiente convectivo va relacionado con la diferencia de temperatura tomada en el sistema. Vamos a especificar cada uno de los Nusselt. Por ejemplo, el Nusselt 1. El Nusselt 1, como habíamos dicho, va relacionado con un H1. Y este H1 va relacionado con la diferencia de temperaturas en la entrada. Tenemos el siguiente sistema, que es un intercambiador de calor, en el cual un fluido entra con la temperatura sub 1 minúscula y sale con la temperatura 2 minúscula. Y afuera entra un fluido con T sub 1 mayúscula y sale con T sub 2 mayúscula. Si nosotros hablamos de un H1, entonces, ¿cómo va a quedar definido mi Nusselt? Mi Nusselt 1 va a ir relacionado con H1. Entonces, en la definición del Nusselt yo pongo H1 sobre K por longitud característica. Y ahora defino la H1. Esto va a cambiar en la definición del flujo de calor. Si ustedes hablan de un H1, entonces van a hablar sobre un delta T1. Y el delta T1 dice que va relacionado con la diferencia de temperaturas en la entrada. Entonces me identifico en la entrada. En la entrada del sistema, es decir, el plano 1.
quiere decir que el delta T1 va a ser igual a T sub 1 mayúscula menos T sub 1 minúscula. Entonces, de la misma forma vamos a hacer con el Nusselt sub 2. Va relacionado con un H2 y este va relacionado con la diferencia de temperaturas a la salida. Pongo el mismo sistema que es mi intercambiador de calor e identifico. ¿Cómo queda definido el Nusselt sub 2? En función al H sub 2. ¿Cómo queda definido el H sub 2? En función al delta T sub 2. Y el delta T sub 2 es una diferencia de temperaturas a la salida. Quiere decir T2 mayúscula menos T2 minúscula. Y aquí empezamos a complicar un poco más las cosas. Cuando aparece el Nusselt sub A, va relacionado con un H sub A. Y este relaciona el promedio de las diferencias de temperaturas en la entrada y en la salida. Es decir, ahora vamos a tomar ambos planos. Definimos el Nusselt A en función del HA. Y definimos el HA en función al delta TA. Y el delta TA es el promedio de la diferencia de temperaturas en la entrada y en la salida. Y el último tipo de Nusselt, que es el Nusselt logarítmico. Va relacionado al H logarítmico y va relacionado a la media logarítmica. Lo mismo, pongo el mismo sistema y cómo cambia la cosa. ¿Cómo queda definido el Nusselt logarítmico? En función al H logarítmico. Y el H logarítmico en función al delta T logarítmico. Entonces aquí el delta T logarítmico ya no es un promedio, es una media logarítmica que resulta de la resta de ambos extremos de la entrada y la salida sobre el logaritmo de la diferencia de la entrada sobre la diferencia de la salida. Ahora, en este caso, cuando a ustedes le dé que la temperatura 1 menos la temperatura 1 minúscula es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 2 menos la temperatura 2 minúscula, aquí quiere decir que va a salirle 0. Cuando a ustedes les salga acá arriba 0, entonces la fórmula del delta T logarítmico cambia. Tan solamente el delta T logarítmico va a ser igual a la diferencia de un extremo, quiere decir a T1 menos T1 minúscula. Ya no toda esta fórmula. Ahora, en este caso, si a ustedes le preguntan con cuál H o con cuál Nusselt conviene trabajar, ya sea Nusselt 1, Nusselt 2, Nusselt logarítmico y Nusselt aritmético, siempre conviene trabajar con el Nusselt logarítmico. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el logaritmo se hace más o menos constante. Quiere decir que a partir de cierta temperatura, el Nusselt logarítmico no va a variar. Por lo tanto, al ser el Nusselt logarítmico más constante, es más fácil de trabajarlo en el cálculo del diseño de algún intercambiador de calor. Entonces la respuesta es, si ustedes le dan a escoger 4 tipos de Nusselt, usted escoge el Nusselt logarítmico, debido a que el Nusselt logarítmico tiene cierto parámetro en el cual se vuelve más o menos constante. Y lo más importante, no se olviden de qué Nusselt están hablando. En todo lo que es intercambiadores de calor, ustedes tienen que colocar, si le está diciendo Nusselt 1, entonces coloquen Nusselt 1 H1. No se olviden de colocar el subíndice. Tienen que especificar de qué Nusselt están hablando. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, encuentra el coeficiente de transferencia de calor para el enfriamiento de una fruta de forma circular o redonda, cuando circula alrededor de ella aire a una atmósfera de presión y 10 grados centígrados, a una velocidad de 10 metros por segundo. La fruta tiene un diámetro medio aproximado de 4 centímetros y una temperatura superficial de 30 grados centígrados. Para este caso, la expresión del Nusselt es la siguiente. La conductividad térmica del aire es 0,025, el prang es 0,71, la densidad 1,1 y la viscosidad 1,82 por 10 a la menos 5. Y el inciso B determina el flujo de calor en watts desde la superficie a la fruta. Entonces me dice que hay una fruta a la cual se ve sometida o está a la intemperie, es decir, que está en contacto con el aire. Entonces voy analizando los datos y el esquema. En los datos me dice que hay una corriente de aire, la cual se encuentra a una atmósfera de presión y una temperatura de 10 grados centígrados. La velocidad con la que está moviéndose el aire es 10 metros sobre segundo. Dentro del aire hay sumergido una esfera, es decir, una fruta. Dicha fruta tiene un diámetro de 4 centímetros y una temperatura en la superficie de 30 grados centígrados. La expresión del Nusselt para este sistema es la siguiente.
La conductividad térmica del aire es 0,025, el Prandtl 0,71 y la densidad 1,1. La viscosidad dinámica del aire es 1,82 por 10 a la menos 5. Ahora, en este caso lo que uno tiene que pensar primero es, me piden determinar el mecanismo de transferencia de calor en este sistema. Entonces vemos que el calor se va a transferir desde el cuerpo caliente al cuerpo frío. El cuerpo caliente en este caso es la fruta y el cuerpo frío es el aire porque se encuentra a menor temperatura. Entonces el calor se va a transferir de la superficie de la fruta hacia el aire. Entonces nos vamos a encontrar en una interfase sólido-fluido. Cuando estamos en una interfase sólido-fluido, el mecanismo es por convección. Y si usted desea calcular cuánto calor se transfiere, necesita un coeficiente convectivo, es decir, necesita la H. Entonces, vamos a analizar el esquema. Eso nos quedaba. Entonces, usted para tener el valor de la H, tiene que recordar qué otro número adimensional me involucra la H. Entonces, ayudémonos en los datos. En los datos me da la expresión de un Nusselt. Y el Nusselt va relacionado con la H. Entonces, si yo hallo el Nusselt, puedo hallar la H. Pero aquí mi Nusselt me dice que necesito el Prandtl, que ya lo tengo, 0,71, y necesito el número de Reynolds. No tengo el número de Reynolds. Entonces, tengo que hallar el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds, ¿para quién? Para el fluido. Entonces, con la definición del número de Reynolds, tengo que la velocidad es 10 metros sobre segundo, la densidad 1,1, el diámetro de transferencia 0,04 y la viscosidad dinámica la siguiente. Pues haciendo ese cálculo me sale que el Reynolds es 24.175. Entonces ya tengo el número de Reynolds, puedo calcular el número de Nusselt. Reemplazando en la expresión del número de Nusselt, me sale que el valor del Nusselt para este sistema es de 85.32. Entonces definimos el Nusselt. En este caso, el Nusselt es igual a H sobre K por longitud característica. Pero reemplazo la H porque es lo que necesito. Pero me doy cuenta que no tengo la longitud característica. Entonces calculo la longitud característica. Recordemos que para una esfera la longitud característica se define como el diámetro sobre 6. Reemplazando, hallo que la longitud característica vale lo siguiente. Una vez tengo ese valor, puedo hallar el H o la H. Hallamos que el coeficiente convectivo para este caso es de 319,8. Entonces, si usted tiene la H, puede hallar el flujo de calor aplicando la ley de transferencia por convección, que me define el flujo de calor como el área por la H por la delta T. Esa delta T hace referencia de qué punto a qué punto se produce la convección, en este caso desde la superficie al ambiente. Y el área de la esfera, no nos vamos a olvidar que el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, es decir, hablamos del área de la cáscara de la esfera. Entonces teníamos que el diámetro era 0,04 metros. Como aquí está involucrado el radio, saco que el radio es la mitad del diámetro. Entonces me queda 0,02. El coeficiente convectivo 319,79. La temperatura de la superficie 30 y en el aire 10. Reemplazando todo eso me queda que el flujo de calor es de 32,15 watts. Ahora vamos a hacer algo aparte, que es el análisis del gráfico del intercambio de calor. Por si acaso, no quiere decir que todo el tiempo se intercambien 32,15 watts, o sea, joules por segundo. No quiere decir eso. Si usted analiza el gráfico del intercambio de calor entre la esfera y el aire, se va a dar cuenta que a medida que pase el tiempo, el flujo de calor va a disminuir. ¿Esto debido a qué? Vamos a fijarnos que el flujo de calor está relacionado con la diferencia de temperaturas en un punto. Quiere decir, al principio, es verdad, la fruta estaba a 30 y el aire estaba a 10. Quiere decir que el flujo de calor iba a ser 32,15 porque hay una delta T de 20. Pero a medida que se transfiera calor, la temperatura de la fruta va a bajar y la del aire va a subir. Quiere decir que ese delta T se va a hacer cada vez más pequeño. Y al disminuir el delta T, el flujo de calor también va a disminuir. Pero ¿hasta cuándo va a disminuir el flujo de calor? El flujo de calor va a disminuir hasta el punto que ambos cuerpos se encuentren a la misma temperatura. Es decir, hasta que ambos cuerpos estén en un equilibrio térmico. Entonces lo que le pido a usted, el problema en sí es hallar el flujo de calor
para ese punto dado, es decir, para el punto en el cual la fruta tiene 30 grados centígrados y el aire tiene 10. Pero ya como usted sabe el análisis del gráfico, este tipo de gráficos le va a servir cuando usted empieza a diseñar reactores, empieza a analizar cómo mantener un reactor isotérmico. Entonces usted ya va a poder saber de que no siempre se tiene que mantener ese flujo de calor, sino que ese flujo de calor va a variar respecto al tiempo. Y eso. Entonces cualquier duda que tengan me la hacen saber con toda confianza y nos vemos en el siguiente capítulo.